Ok, lo que vamos a ver ahora en los siguientes videos ya es una serie de metateoremas. Recuerden al principio que hicimos la diferencia entre teoremas y metateoremas. Hemos pasado bastante tiempo analizando la teoría Zen con sus reglas y demostrando teoremas. Los teoremas son fórmulas del lenguaje proposicional que se pueden obtener utilizando las reglas y de la teoría en cuestión. Ahora nosotros vamos a empezar a ver metateoremas. Los metateoremas son afirmaciones en español acerca de la teoría, conectando a la teoría con otras cosas. El metateorema que vamos a ver ahorita se llama el metateorema de corrección para el Zen. O sea, nosotros en español no piensen en corrección como nosotros decimos las correcciones, ¿no? Sino corrección como la cualidad de ser correcto. O sea, en inglés es correctness, no correction, ¿no? Entonces, no piensen que lo vamos a corregir, no. Lo que estamos diciendo es que este sistema es correcto. ¿Qué quiere decir que sea correcto? Fíjense, tenemos dos nociones muy distintas. La primera noción es las nociones semánticas, lo que vimos en Lógica 1, en donde teníamos tablas de verdad, asignaciones de valores de verdad, veíamos que había fórmulas que eran verdaderas siempre, que eran falsas siempre, la consecuencia lógica, la equivalencia lógica. Todo eso se basaba en las fórmulas que ser verdaderas o falsas en distintas situaciones. Ahí teníamos la noción de consecuencia lógica. En este curso lo que hemos estado haciendo es una cosa totalmente sintáctica. Lo que hemos dado son ciertas reglas y hemos dicho demostrar quiere decir aplicar modus ponens, aplicar modus tones, aplicar condicionalización, aplicar, etcétera, etcétera, y tener una lista de fórmulas construida de acuerdo a las reglas. Son dos nociones distintas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es rescatar el concepto de verdad lógica y el concepto de consecuencia lógica. El teorema de corrección me dice para un lado, me dice vas bien. ¿Qué quiere decir vas bien? Si tú, ay, perdónenme, aquí me faltó algo, me faltó lo crucial, aquí está. Lo que me dice, si tú tienes cualquier fórmula y esa fórmula la puedes demostrar en esta teoría a partir de este conjunto de fórmulas, entonces esa fórmula es consecuencia lógica de ese conjunto. Fíjense lo que me está diciendo. Tú no vas a poder demostrar algo que no se siga del conjunto desde un punto de vista semántico. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. El caso límite cuando gamma, porque fíjense que esto es para cualquier conjunto de fórmulas, podría ser el conjunto vacío. El caso límite cuando gamma es vacío me dice, si yo tengo una fórmula que es teorema, esa fórmula es una tautología. Entonces lo que me está diciendo es, lo que tú puedes demostrar son las verdades lógicas. No vas a poder demostrar nunca una falsedad lógica, una fórmula. Para nosotros la verdad lógica es ser tautología, ser verdadero en todos los mundos. Ese es el metateorema que vamos a mostrar. Y si ustedes se fijan, esto ya no es una lista de fórmulas, estoy haciendo una afirmación global, estoy comparando dos cosas y yo voy a hacer eso, ¿no? Entonces, para hacerlo yo voy a necesitar dos cosas, que es lo que voy a ver primero. Primero voy a recordarles algunas propiedades de la noción de consecuencia lógica. Quiero que vayan al apunte que les di acerca de la consecuencia lógica, que quiere decir que una fórmula sea consecuencia lógica de un conjunto, quiere decir que cada vez que yo tengo una asignación de valores de verdad a las letras, en la cual todas las fórmulas del conjunto son verdaderas, entonces la fórmula alfa también es verdadera. Es mi manera de rescatar a los argumentos correctos. A ver, ¿cómo voy? Entonces lo que está diciendo es, cada vez que todo lo de aquí es verdadero, alfa también es verdadero. ¿Qué propiedades? Hay muchas propiedades acerca de la noción de consecuencia lógica, pero esas tres yo quisiera que trataran al menos de convencerse, y los voy a convencer aquí un poquito de que son verdaderas. Lo pueden demostrar, digamos, formalmente. Fíjense, todo esto que les puse aquí es para conjuntos gamma y sigma, conjuntos de fórmulas arbitrarios, alfa, beta, phi, fórmulas arbitrarias. Fíjense lo que me dice la primera propiedad. La primera propiedad es la monotonicidad de la consecuencia lógica. Me dice, si yo tengo una fórmula que es consecuencia lógica de un conjunto
y ese conjunto está metido en otro conjunto más grande, pues entonces la fórmula sigue siendo consecuencia lógica del conjunto más grande. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que agregar hipótesis no me va a cambiar las conclusiones. Si yo tenía una consecuencia lógica de un conjunto, agregarle más cosas no va a hacer que ya no sea consecuencia. Esa es la primera. Fíjense, nada más un pequeño comentario. Eso no es la vida real. En la vida real, o en una lógica medio inductiva, si es que existiera, esto no pasaría. A veces yo estoy haciendo ciertas inferencias que al tener nueva información las quito. Pero en la lógica deductiva eso no pasa. Si yo puedo concluir algo, si algo es consecuencia lógica, cualquier cosa extra que yo después agregue no me va a afectar. Esa es la primera. La segunda me dice, si tú tienes una fórmula que es consecuencia lógica de un conjunto gamma, entonces a ese conjunto, esto quiere decir quitarle, ¿no? A ese conjunto le puedes quitar la fórmula beta y de ese nuevo conjunto, que es un poco más chiquito, se la quitas si la tiene. Si no la tiene, pues no la quitas, ¿no? Pero esta notación quiere decir, si acaso beta estuviera ahí, la puedes quitar y tienes como consecuencia lógica a beta implica alfa. ¿Por qué es cierto? Porque si la verdad se sigue de gamma, la verdad de alfa, quiere decir que cada vez que todas las fórmulas de gamma son verdaderas, alfa también. Bueno, ¿qué pasaría si todas las fórmulas de gamma, con la posible excepción de beta, fueran verdaderas? Bueno, si beta es verdadera, entonces todo gamma es verdadero y alfa es verdadero. Y si beta es falso, esto es verdadero por la por la tabla del condicional. Entonces, esta fórmula siempre va a ser verdadera. Cada vez que todas las fórmulas del conjunto gamma, con la posible excepción de beta, son verdaderas. Por último, si yo tengo una fórmula que es consecuencia de un conjunto y esa fórmula es equivalente a otra fórmula, entonces la otra fórmula también es consecuencia del mismo conjunto. Recuerden qué quiere decir que dos fórmulas sean lógicamente equivalentes, que tienen el mismo valor de verdad bajo todas las asignaciones. Entonces, mantengan estas propiedades, las numeré como 1, 2, 3, porque son propiedades que vamos a necesitar para demostrar este teorema. Convénzanse de que son verdaderas. En el momento en que se convencen de que son verdaderas, ya lo pueden demostrar. No me quiero detener en esto porque esto es algo que ya vimos. Ahora yo voy a hablar un poquito de un principio que se llama principio de inducción matemática, que ya lo había yo mencionado en ocasiones anteriores, porque también vamos a hacer inducción matemática. Entonces, fíjense lo que dice el principio de inducción matemática. El principio de inducción matemática es un principio que a mí me sirve para demostrar cosas acerca de todos los números. Ay, esto ya no se borra bien. Eso me sirve para demostrar cosas acerca de todos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, para mí empiezan desde el 0, pueden empezar desde el 1, dependiendo. Eso no importa. La esencia de los números naturales es que los tengo de esta manera. Aquí está el 0, luego sigue el 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero empezar en 1, pues empiezo en 1. No es eso lo que a mí me importa ahorita. Lo que me importa es que es lo que se llama un orden discreto, con primer elemento y sin último elemento. Básicamente la esencia es que hay un primer elemento y que dado cualquier elemento existe el que sigue. Tengo un siguiente elemento, está ordenadito así. A esos números, a cualquier conjunto que tuviera un orden similar, yo le puedo aplicar el principio de inducción matemática. El principio de inducción matemática me dice lo siguiente. Suponte que tú quieres probar que algo es verdadero acerca de todos los números. Entonces, supongamos que queremos probar todo número n tiene la propiedad P. Donde P es cualquier propiedad acerca de números. Pongan cualquier propiedad. Y supónganse que yo quiero demostrar que todos los números la tienen. Una manera de hacerlo consiste en lo siguiente. Paso 1, probamos que 0 tiene P. Y luego probamos
que cada vez que un número tiene P, el siguiente también. O sea, que cada número le hereda la propiedad al siguiente. Segundo, probamos que cualquier número K, si K tiene P, K más 1 también. Y fíjense, ya no tengo que demostrar que todos la tienen. Lo único que yo demuestro es que si K la tuviera, el siguiente también. Entonces fíjense, 0 tiene P. Como 0 tiene P, pues 1 también. Como 1 tiene P, 2 también, etcétera, etcétera. Se me van todos, ¿no? Esto se llama el principio de inducción matemática. Demostrar algo por inducción matemática significa demostrar que el primero tiene la propiedad y que cada vez que uno tiene, la tienen los siguientes. Ahora fíjense, hay otra versión. Esta es la versión más comúnmente, a ver cómo voy. Esta es la versión más comúnmente utilizada en matemáticas. Los que son estudiantes de matemáticas seguramente han utilizado el principio de inducción para demostrar muchas igualdades aritméticas. Que 1 más 2 más 3 más n es igual a n por n más 1, etc. Nosotros hacemos ese tipo de cosas en matemáticas. En lógica, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a usar este principio de inducción matemática para demostrar cosas acerca de todas las fórmulas. Y vamos a hacer inducción, ya sea en el número de conectivos, en el número de letras proposicionales, o en el caso de teoremas, en el número de pasos de la demostración. Entonces vamos a utilizar una versión un poco distinta de 2. A esto se le llama base de la inducción y a esto se le llama paso inductivo. Y nosotros vamos a ver una versión un poco distinta del paso inductivo. No vamos a demostrar que cada que un número la tiene, el siguiente también, sino que si todos los anteriores, pongamos que K está aquí, y yo voy a demostrar, si todos los anteriores acá tienen P, K también la tiene. Esa va a ser mi paso inductivo, porque a veces no es nada más el anterior el que se la pasa, sino todos los anteriores juntos. Fíjense que funciona exactamente igual. Entonces nosotros vamos a dar este paso inductivo. Probamos que para todo número K, si todos los números anteriores a K tienen P, entonces K también. Y fíjense que a la final termino haciendo lo mismo. Porque 0 tiene P. Entonces todos los anteriores a 1 tienen P, por lo tanto 1 tiene P. 0 y 1 tienen P, pues juntos se le pasan a 2. 0, 1 y 2 se la pasan a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si yo demuestro esto y esto, demuestro que el primero lo tiene. A veces va a ser 0, a veces va a ser 1, según... Nosotros muy a menudo vamos a empezar con 1 porque vamos a hacer inducción sobre el número de letras. Pero si hacemos inducción sobre los conectivos empezamos en 0. En donde empecemos no importa. Y lo que yo voy a demostrar es que de ahí en adelante todos la tienen. ¿Cómo? Demostrando que el primero la tiene, entonces se la pasa al segundo, ellos dos juntos se la pasan al tercero, ellos tres juntos se la pasan al cuarto, etc. Este es el principio de inducción matemática. Con el principio de inducción matemática y con los hechos que les di, vamos a demostrar, en el siguiente video, vamos a empezar a demostrar el metateorema de corrección para la teoría C. Muchas gracias.